Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y vamos a entender de vinos. El título de este vídeo es Vino y queso sabe a beso. Los besos saben a gloria, pero es que el vino con el queso también. Por lo tanto, de ahí el paralelismo. Existe la famosa frase cuando a alguien lo engañan de decirle, te la han dado con queso. Y es porque los antiguos vendedores de vino, cuando iban por los pueblos con aquel carro y un tonel de 500 litros para ir vendiendo por las tabernas, pues tenían por costumbre llevar siempre algo de queso para acompañarlo cuando daban a probar el vino. Claro, el vino, después de probar el queso, sabía divinamente. ¿Por qué? Porque la grasa del queso y las proteínas del queso neutralizan los taninos del vino. Cuando el vino es áspero, astringente, neutralizan esos taninos que son los que coagulan la mucina de la saliva y hacen que la astringencia sea una sensación áspera y desagradable. Por eso, después de probar un poquito de queso, el vino sabe realmente fantástico. Y quesos que son de muy diferente consistencia y de muy diferente fortaleza, también conviene armonizarlos. Por ejemplo, un sabroso manchego de pasta firme y con una nota picante irá muy bien con un tempranillo riojano, navarro o del penedés que tendrá esos taninos capaces de maridarse con esas pequeñas aristas del manchego recio y con ese puntito picante. Hay otra pareja que funcionan muy bien también, que son un buen camembert con esa cremosidad y un buen chardonnay. Lógicamente están hechos el uno para el otro. Un magnífico queso de Mahón que tiene ese puntito amargante que recuerda el sabor de la hierba de primavera. Funciona fantásticamente con un Pinot Noir de taninos delicados. Probadlo y veréis que están hechos el uno para el otro. En cambio, si nos decidimos por tomar un potente Cabrales, pues habrá que enfrentarlo con un vino, por ejemplo, con un Merlot joven que tenga unos taninos más poderosos y que se mariden bien con esa materia grasa que tiene el queso de Cabrales. Un queso de Roncal, por ejemplo, funciona muy bien con un Cabernet Sauvignon. Esas notas especiadas del Cabernet Sauvignon, sobre todo cuando está evolucionado, que recuerda esas notas de pimienta negra y precisamente de la piracina de la variedad, es una nota primaria del Cabernet Sauvignon, armoniza fantásticamente con el queso del Roncal. La materia grasa con los taninos tienen un efecto potenciador del sabor. El uno potencia al otro. Es lo que farmacológicamente se llama sinergia. 2 más 2 son 5. En realidad se suman, se potencian el uno al otro. Los quesos pasteurizados son una garantía de sanidad. Porque están elaborados con unos métodos que impiden que luego el queso pueda tener algún tipo de contaminación bacteriana. Pero, desde luego, su valor gastronómico baja en picado. Por lo tanto, yo siempre aconsejo, cuando se trata de una cuestión hedonista, que los quesos, si puede ser, que sean artesanos de leche sin pasteurizar. Va en gustos, cada cual elige en función de si le interesa más un tema que el otro. Pero personalmente, desde un punto de vista de valor gastronómico, prefiero los quesos de tipo artesano sin pasteurizar. Hay algunos quesos muy fuertes con los que hay que andar con cuidado. Quesos fuertes que llevan, por ejemplo, ajo, que están rebozados con pimienta, que llevan hinojo. Eso tiene un maridaje muy difícil.
precisamente porque la fuerza de del ajo y de la especie, ya sabéis que hay los enemigos de un vino elegante son 5. El ajo, la cebolla, el vinagre, la mostaza y el pimentón. Siempre que queráis disfrutar de un vino de cierta calidad, de cierto nivel, huid de estos 5 elementos. Repito, ajo, cebolla, vinagre, mostaza y pimentón. Un queso de Idiazábal ahumado funcionará fantásticamente con un tinto robusto tipo un Pesquera de Ribera del Duero o bien un Sangre de Toro, vinos con una carnosidad y con un temperamento capaces de enfrentarse con esas notas ahumadas de los Idiazábal. Hay una auténtica maravilla de maridaje que son los quesos azules con los vinos dulces. Imaginaros un Roquefort o un Rebelde Stilton, por ejemplo, con un Oporto, con ese punto dulzón que tiene el Oporto. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo porque es absolutamente delicioso. Es una mezcla que funciona estupendamente. Un buen soufflé al camembert puede funcionar de maravilla con un Banyuls, con un Sangre Brava o con un fondillón de Alicante. Es un tipo de maridaje que también os recomiendo si no lo habéis probado, porque os darán un placer hedonista que ya sale de las rayas de la pauta. Id probando cosas, porque realmente todo este tipo de maridajes funcionan a base de experimentos. Hay vinos que a priori no dirías que funcionan, y en cambio, a la hora de la verdad, funcionan de maravilla porque se conjugan bien unas notas con la otra. En general, los taninos y la materia grasa del queso funcionan estupendamente. Lo mismo que el beso. Hasta la próxima.